Hola, buenas tardes. Gracias a todos y a todas por haber venido hoy. Bueno, el tema del cuerpo yo creo que siempre es complicado porque el cuerpo es el sitio donde te pasan las cosas, todas las cosas. Entonces nunca puedes desconectar de tu realidad corporal, o por lo menos yo lo he vivido así. Entonces, bueno, en mi caso el tema de, no sé si la danza se puede, tú le darías ese estatus de deporte, pero en mi caso, por ejemplo, el deporte en mi construcción corporal ha jugado un papel importante, creo, porque bueno, yo he hecho natación toda mi vida, desde que era pequeñito, y bueno, pues llegó un momento en el que decidí que iba a dejar de nadar porque eso me comprometía a mí a mantenerme en una situación en la que no quería estar, ¿no? Que era seguir manteniendo, digamos, unas formas femeninas, una actitud hacia los demás femenina, y bueno, pues decidí alejarme de todo eso para poder caminar hacia otros lugares. Y no hace mucho decidí retomar el tema de la natación, y para mí esto ha sido un ejercicio de empoderamiento muy importante porque yo, por ejemplo, no, al tema que comentábamos de las corporalidades, de las modificaciones corporales, yo no me he operado el pecho, no sé, de momento no llevo idea de hacerlo, no sé si cuando tenga 40, 50 años y se me caigan las tetas, a lo mejor estoy siendo un poco optimista, pero si me caigan las tetas, yo qué sé si en ese momento me operaré o no, o qué haré, porque la convivencia es diaria y nunca sabes qué vas a pensar mañana. Pero bueno, en ese sentido, en el ejercicio de empoderamiento, para mí, acudir a la piscina y acudir a un vestuario masculino y ver un poco cómo soy yo en ese espacio, para mí es un ejercicio de empoderamiento, ¿no? Entonces, ¿por qué cuento esto al principio? Porque quería encauzarlo hacia un tema que es, por ejemplo, la cuestión de la mirada, ¿no? O sea, cómo nos miramos y cómo miramos a otras personas. Y en ese sentido, cuando hablamos de construir una mirada crítica, valga la redundancia, sobre todos los procesos corporales que vivimos, yo creo que ahí también hay un punto a lo mejor de aprender a mirarnos con cuidado, en el sentido del respeto, y también aprender a mirarnos con cariño, tanto a nosotros y a nosotras mismas como a los otros y a las otras, ¿no? Porque también nos construimos conforme a los otros y conforme a las otras. Y en ese sentido, cuando hablamos de autoestima, por lo menos en mi caso, ha jugado un papel muy importante el refuerzo positivo externo, porque tal y como yo lo veo, el ideario de autoestima como una cosa que te puedes gestionar tú desde tu autonomía, o sea, me parece que está muy vinculado a un tema de la ideología de lo individual a toda costa, ¿no? Bueno, pues por lo menos para mí no ha sido así, ¿no? Yo no he podido construir una autoestima sana hasta que personas de mi entorno con las que yo tenía una relación afectiva me han dicho, no, está todo bien, tú estás bien, tú puedes vivir tu cuerpo como te dé la gana, ¿no? Y claro, creo que es como un proceso dual, ¿no? Lo que tú reflexionas sobre tu propio cuerpo, pero también el cómo acompañan las personas que están a tu alrededor, ¿no? Y por eso el tema de la importancia de saber mirar y saber mirarse bien. Y luego, por otra parte, cuando hablamos pues eso, ¿no? De qué hago, qué no hago, si me opero, si no me opero, cómo vivo todo esto, para mí también es una cuestión importante el tema de las dudas, como una cosa política, ¿no? Es decir, a ver si me sale. Cuando dudamos sobre nosotros y nosotras mismas, teniendo en cuenta que, pues eso, que pues eso, no somos en cuanto a individuos y individuas aisladas, sino que somos en colectividad, claro, estas dudas tienen un componente que viene de fuera muy importante, ¿no? Entonces, quizás, yo qué sé, para mí, pensar, bueno, no está mal que yo dude sobre mi cuerpo, ¿no? Sobre cómo hubiera sido mi vida si hubiera decidido hacer esto o no hacer otro, o hacer otra cosa o no hacer, y en ese sentido, para mí, construir la duda no como un ejercicio de violencia contra mí mismo, o sea, es en el cuestionamiento radical de lo que yo soy, sino construirlo
como un ejercicio de reconocimiento y de dignificación, de decir, bueno, es que soy esto, podría haber sido otra cosa, pero bueno, desde dónde soy, cómo sigo, ¿no? Yo qué sé, es un poco abstracto, pero quizás, yo qué sé, pues a mí me sitúa bastante a la hora de decir, bueno, pues podría operarme, no podría operarme, me sigo hormonando, no me sigo hormonando. Entonces, este tipo de cosas que vemos que tienen una traducción directa en cómo nos vemos. Y bueno, también, o sea, no hacer trampa con esto. Yo creo que puedo permitirme dudar ahora sobre mí mismo porque ahora vivo en una situación de comodidad y de privilegio. Es decir, me parece súper acertado el tema de conquistar el cuerpo porque parece que siempre hay de fondo un lenguaje beligerante con todo lo que tenga que ver con la construcción corporal, ¿no? Es como que tienes que defender una trinchera y claro, el problema de cuando defiendes una trinchera, que esa trinchera eres tú, es que como te va la vida en ello, o te puede ir la vida en ello, a lo mejor no vieras muy bien a quién disparas o a quién no disparas o qué es lo que estás haciendo. Entonces, claro, en ese sentido, digamos, beligerante de la conquista, yo ahora estoy en una situación de bienestar en la que no estaba antes de empezar el tránsito. Entonces, claro, me puedo, desde mi privilegio de bienestar, plantear ahora esa duda, ¿no? de la que hablaba antes. Y bueno, ya para cerrar mi intervención en cuanto a ese tema de privilegio, ¿no? Yo qué sé, pues sí que, claro, yo sí pienso que, y creo que más gente lo comparte, no es lo mismo transitar hacia un lugar que transitar hacia otro. Yo noto como ahora, por ejemplo, cuando hablo en público, cuando me relaciono, cuando lo que sea, el refuerzo tiende a ser más positivo que antes. Entonces, claro, eso a mí también me da que pensar, ¿no? Cuando soy leído como hombre y además obtengo un refuerzo positivo por la actitud o por lo que sea, bueno, pues yo creo que eso es algo que hay que tener en cuenta también. Y eso, y ya cierro. Me ha parecido, o sea, como muy potente una cosa que ha dicho Nicole y me gustaría también incorporarla. Claro, cuando hablamos pues eso, de conquistar el cuerpo, construir el cuerpo, sabemos que tenemos unas condiciones materiales, por ejemplo, lo que comentaba Nicole, ¿eh? Es que mi cuerpo me da de comer. Claro, o sea, no puedes, digamos, renunciar libremente a eso, pero también tenemos unas condiciones corporales. O sea, yo no sé si estaría planteándome esto que me planteo ahora, si, yo qué sé, hubiera tenido accidente de pecho o quién sabe qué, ¿no? Entonces, desde ahí tener claro que, yo qué sé, a lo mejor, pues, yo qué sé, los únicos cuerpos que no deberían existir a lo mejor son los militares, ¿no? Pero bueno, que eso, que tenemos que construir ese espacio de dialéctica con el cuerpo, pero siempre sabiendo que nos miran desde fuera, nos miramos y que entre nosotras tenemos que ser las primeras que nos miremos con cariño y con cuidado. Porque la autoestima no creo que sea una cuestión individual, creo que es una cuestión colectiva como, bueno, pues prácticamente todo. Ya está, muchas gracias.